Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar un plato muy contemporáneo en Perú, fettuccini a la huancaína. ¿Y cómo nació este plato? Bueno, la huancaína es una salsa original de la región de Huancayo, que es la sierra central del Perú. La historia cuenta que en la época en que se construía el ferrocarril central de Perú, que conectaba Lima con Huancayo, las mujeres de Huancayo preparaban un plato de papas con una salsa para los trabajadores y su popularidad se extendió por todo el país. Y esa espectacular salsa, al estar constituida de grasas, aderezo y sabor, combina muy bien con cualquier harina o proteína, siempre resaltando el sabor picante y delicioso de la salsa huancaína. Ahora, con gran influencia italiana que existe en Perú, fue cuestión de poco tiempo para que los fideos se vieran involucrados en esta moderna creación de la gastronomía peruana que hoy les traigo. Así que vamos con la preparación y al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Ahora vamos con la famosa salsa huancaína. El ingrediente más importante para la salsa es el ají amarillo peruano. Lo ideal es conseguir ajíes frescos, pero acá en Estados Unidos no es fácil conseguirlos. Pero hay lugares que venden el ají entero congelado y funciona bastante bien. Así que yo descongelé unos ajíes para trabajar esta salsa a la huancaína. Tenemos 8 ajíes peruanos y vamos a quitarle la avena y las pepas para limpiarlos. Les sugiero usen guantes siempre que trabajen con ajíes para evitar accidentes. Bueno, una vez limpios, los cortamos en trozos. En una sartén ponemos suficiente aceite vegetal y es importante ser generoso en el aceite porque esta grasa le va a aportar mucho sabor y textura a la salsa. Así que al menos pongan media taza, que son alrededor de unos 60 gramos. Como siempre, vamos a hacer el sofrito a fuego bajo buscando hacer la cocción lenta y sin quemarse. Y así los ingredientes se van a ir caramelizando y mezclando sus sabores mientras pierden su agua natural. Agregamos una pizca de sal. Dejamos unos 2 minutos a que cocinen los ajíes. Y cuando se vean brillantes, entonces añadimos media cebolla roja picada en cuadritos. Un minuto después agregamos 2 ajos cortados por la mitad y dejamos que los ajos estén doraditos y apagamos el fuego. Ahora sí, con el ají cocinado, la cebolla, el ajo y el aceite lleno de sabor el sofrito, ponemos esto en una licuadora o si prefieren como yo, lo ponen en un tazón para usar la licuadora de mano. El final es el mismo, pero yo uso la de mano para poder ir mostrando el proceso mejor visualmente. Entonces en el tazón tenemos nuestros ingredientes y adicionamos 200 gramos de queso fresco cortado en cubitos, 150 gramos de leche evaporada y 6 galletas de soda. Estas galletas son prácticamente para darle el espesor a la salsa. Como les expliqué en otro video, las galletas y la leche forman el conocido panade, que es la mezcla para darle cuerpo a las salsas. Licuamos todos los ingredientes hasta dejar la salsa uniforme. Y ahora el toque original de la nonna Saboni. El jugo de 1/4 de limón en chorrito mientras licuamos. ¡Boom! Ahora vamos a probar el punto de sal. Recuerden, siempre probar. Lista la salsa a la huancaína. Quiero enseñarles cómo hago la pasta y lo fácil que es. Para hacer una buena pasta con una textura perfecta, suave y agradable, necesitamos harina 00, que pueden encontrarla en cualquier parte. La harina 00 es una harina muy fina. Si no la encuentran, pueden usar harina de todo propósito. Otro punto muy importante es pesar los ingredientes. No usen las medidas de los vasos medidores. La cocina se basa en fórmulas, procesos y para que funcionen las fórmulas y las medidas y cantidades deben ser exactas. Pesen los ingredientes y siempre con la misma báscula. Ok, para la pasta es muy fácil calcular cuánto se va a hacer.
Para cada porción se necesitan 75 gramos de harina, así que hoy voy a hacer 2 porciones, por lo tanto voy a usar 150 gramos de harina doble cero. Para la sal, el cálculo es 0.5 gramos por porción. Como estoy haciendo 2 porciones, voy a usar 1 gramo de sal. Ahora, el tercer y último ingrediente de la pasta es el huevo. El peso del huevo debe ser el 60% del peso total de la harina. Así que en este caso, que estoy usando 150 gramos para 2 porciones, solo necesito 90 gramos de huevo. La fórmula es muy simple. 150 gramos de harina por 0.60, eso da 90. Así que 90 gramos es la cantidad que necesito del huevo. Ahora, cada huevo mediano tiene aproximadamente 60 gramos, así que con 2 huevos voy a tener la cantidad necesaria. Yo peso primero las yemas, que es lo que de todas maneras voy a usar, y completo el peso con clara, hasta obtener los 90 gramos que necesito. Puedes unir esta masa a mano muy fácilmente, pero sin duda mucho más rápido y eficiente con un mezclador. Vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes estén incorporados y luego la bajamos a la mesa. En este punto está pegajosa y húmeda, pero solo requiere un pequeño amasado para verificar su consistencia y que esté suave e uniforme. Resistan la tentación de ponerle harina, al menos al principio, hasta que esté uniforme. El amasado debe hacerse por 10 minutos aproximadamente, nada diferente a todas las masas, pero este amasado no es como el pan, es un amasado muy suave, así que gira y aplasta suavemente, gira y aplasta suavemente, gira y aplasta suavemente, hasta que se vea pareja y esté suave la masa. Al final le damos un toque de harina por ambos lados y la forramos con un plástico film wrap, bien a ras para que no quede aire. Y la cubrimos con un tazón para que repose por 2 horas mínimo a temperatura ambiente. Mientras la masa reposa, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y darme un like. Todo eso ayuda para seguir compartiendo las recetas y trucos de la cocina italiana y peruana contigo. Ok, ya hemos vuelto después de 2 horas y le voy a acondicionar a mi mezcladora un adaptador para el laminado. Este proceso de laminado se puede hacer a mano con un rodillo, pero me gusta usar este adaptador para dejar una lámina bien delgada y pareja. Lo primero que haremos con la masa es cortar las láminas, dejarlas delgadas y finalmente cortar los fideos. Con esta masa se hacen todas las pastas conocidas como el linguini, fettuccini, pappardelle, rigatoni, farfalele, cannelloni, rotini, todos los que ustedes conocen. Así que es la misma pasta. Entonces vamos con la masa, la desenvolvemos y le rociamos con un poco de harina. La misma harina doble cero, es importante. Ahora vamos a cortarla en 4 trozos para hacer 4 láminas. Mientras trabajamos con un trozo de masa, el resto lo vamos a dejar reposando cubierto en el plástico film wrap para evitar que se seque. Ahora tomamos el rodillo y estiramos la masa lo más delgado posible y que quede con forma rectangular. Luego vamos a nuestra laminadora. La ponemos en velocidad 1 o la más baja que tengan y empezamos con la laminadora en el número más grande, que es el 8. Echamos un poquito de harina para que no se pegue y laminamos. La primera pasada nos deja una figura poco uniforme, así que es momento de ajustarla para darle mejor forma rectangular posible. Doblamos los lados para que se vean rectos y damos forma con el rodillo. Y vamos de nuevo a la laminadora en número 8. Luego vamos a la segunda pasada, pero ajustamos la medida al número 7. Y vean cómo se va estirando y volviendo delgada, pero no más ancha, solo más larga. Entonces vamos a hacer otro paso importante. Tengo que convertir esta masa al ancho de mi laminadora para cuando la masa esté lista y vaya a cortar los fideos salgan todos iguales y bien presentados. Entonces marco en un papel la medida como guía
Y ese papel me va a decir el ancho que quiero para mi masa. Entonces volvemos a la tabla y ahora por la parte larga le hago los pliegues para hacer la masa del ancho deseado. Ajustamos con el rodillo y ahora sí, volvemos a la laminadora en el número 8 de nuevo con nuestra lámina al ancho preciso que queremos que termine nuestra lámina. Vamos a laminar, hay que poner la masa lo más recta posible. Lamina hasta que sientas que pasa suave y luego reduce al número 7. Continúa laminando tu masa, como ves va creciendo a lo largo cada vez más y cada vez más delgada. Luego baja al número 6 y sigue el mismo proceso. Si se pone la masa algo pegajosa, echa un poquito de harina para que siga haciendo su proceso. Sigue bajando al número 5, luego al número 4, al número 3 y finalmente al número 2. Si fuéramos a hacer ravioli, definitivamente iríamos hasta el número 1 de laminado, buscando hacer una hoja muy fina, porque obviamente va a llevar relleno. Pero para fideos el número 2 es ideal. En este punto, algunas personas cortan la masa por la mitad para hacer fideos más cortos o puedes dejarlos así de largos. Una vez laminada, la extiendo, le corto los bordes para que los fideos terminen parejitos y lo recubro con harina de semolina, que es una harina extremadamente fina, y la dejamos reposar la masa mientras laminamos los otros 3 trozos de masa restantes. En este punto, la masa laminada no importa que empiece a secarse un poco porque ya está lista para el último paso. Bueno, ya tenemos nuestras 4 láminas de masa listas. Todas las láminas fueron hechas de igual manera y nuestro mezclador lo quitamos de la laminadora y le adaptamos el cortador de fettuccine. Ponemos un poquito de harina para que no se pegue y la máquina en velocidad 1. Pasamos la masa muy recta, así que todo este proceso hay que hacerlo con mucha calma y concentración. Cuando salen los fideos, pon bastante harina de semolina para mantenerlos despegados y haz un nido enrollándolos. Si tienes una secadora de fideos como yo, puedes simplemente ponerla sobre una sección a secar y seguir cortando las siguientes láminas. Bueno, hemos cortado todas las láminas y tenemos todo nuestro fettuccine secando y listo para cocinar. Para cocinarla ponemos una olla con 2 litros de agua hirviendo. Agregamos sal lo suficiente para sentir que el agua está salada como un caldo. La pasta va a tomar la sal del agua al cocinarse y vas a tener una pasta muy sabrosa. La pasta solo la vamos a poner cuando el agua esté hirviendo. Ponemos la pasta y movemos suavemente para que no se peguen. ¿Y cuándo sabemos que la pasta está en su punto? Bueno, el método más fácil es probarla. Con el tiempo vas a ir conociendo qué tiempo le falta de cocción a la pasta para llevarla al punto que estás buscando. Cuando es una pasta comprada de bolsa vas a reconocer que le falta cocción porque obviamente al morderla está muy dura al centro. Y regularmente se demora entre 5 a 12 minutos dependiendo del tamaño y el corte de la pasta. Cuando es pasta fresca, recién hecha, como en nuestro caso, puede durar entre 1 a 4 minutos aproximadamente dependiendo del tamaño de la pasta y se reconoce que le falta cocción porque cuando la muerde se siente como chicle, gomosa. Y en cualquiera de las 2 versiones se considera al dente cuando al morder se siente que el diente corta la pasta suavemente, pero sintiendo el corte y la pasta no está extra suave, inflada o cargada de agua al punto que se pierde la forma. La pasta debe comerse al dente para que sea suave y digerible al estómago. Ahora, ¿por qué conocer el punto de cocción? Bueno, la pasta originalmente se prepara y se sirve diferente a lo que nosotros normalmente acostumbramos en casa. La forma de preparar una pasta es llevar la pasta del agua hacia la sartén con salsa y terminar su cocción y preparación ahí. Verificamos nuestro fettuccine y cuando está listo lo llevamos al tazón que está con nuestra salsa huancaína. Mezclamos, enrollamos y servimos. Le rallamos queso parmesano por encima y listo. Ahora a probarlo.
Delicioso. Entonces, repasamos los ingredientes. Para la salsa huancaína, 8 ajíes amarillos, 60 gramos de aceite vegetal, media cebolla roja, 2 dientes de ajo, 20 gramos de queso fresco, 150 gramos de leche evaporada, 6 galletas de soda y jugo de 1/4 de limón verde. Para la pasta, 150 gramos de harina doble cero, que son 75 gramos por porción, 1 gramo de sal, que son 0.5 gramos por porción, 90 gramos de huevo, que es el 60% de la harina utilizada en esta receta. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagan en casa. No olviden comentarme cómo les quedó, preguntas que tengan o alguna receta especial que quieran que les traiga. Avísenme. Pero los veo el próximo video y recuerden, como decía la nonna Saboni, la comida es el ingrediente más poderoso porque une a las personas alrededor de una mesa. ¡Arrivederci!